días a todos. Me han dicho que conocéis un poco el ajedrez, ¿no? Bueno, pues yo lo primero que quiero deciros es daros la bienvenida a este tablero que en realidad representa a un mundo mágico. Lo que puede ocurrir aquí dentro es algo parecido a la magia. Pueden ocurrir cosas tan maravillosas y tantas cosas distintas que yo llevo 43 años jugando al ajedrez o siendo periodista de ajedrez o hablando de ajedrez y yo no me he aburrido nunca. Yo no sé lo que es estar aburrido y eso se lo debo sobre todo al ajedrez. No solo el juego en sí, que es muy divertido, sino la historia del ajedrez, por ejemplo, también es muy interesante. En realidad no se sabe quién inventó el ajedrez, ni exactamente cuánto, pero por lo menos, como mínimo, tiene más de 1500 años de historia, más de 1500 años. ¿Hay algún pakistaní entre vosotros? ¿No hay nadie de Pakistán en este grupo? Bueno, en el colegio sé que hay gente de Pakistán. Entonces, el ajedrez probablemente se inventó más o menos donde ahora está Pakistán o la India o Afganistán, más o menos en esa zona del mundo. Y hay una leyenda Leoncho, suerte. ¿Qué tal, Julián? Muchas gracias. Igualmente. Lograste en el 2015, en febrero del 2015, unir a todos los grupos políticos, algo que es muy difícil en nuestro país, instituciones y medios, para impulsar el ajedrez en el Parlamento español como una asignatura más. ¿Cómo fue posible eso? Bueno, primero, el término lograste es exagerado y no es falsa modestia, más bien es la realidad. Es decir, eso fue un trabajo en equipo de muchísima gente, muy especialmente de un diputado del Partido Socialista por Baleares, Pablo Martín Peré, que fue como quien hizo la argamasa para encender la primera llama. Pero luego, yo creo que el factor fundamental fue que ahí se aportaron estudios científicos realizados en muchos países del mundo, donde hay argumentos irrefutables de que el ajedrez desarrolla la inteligencia y sobre todo sirve para transmitir valores muy apropiados para los niños desde los 2 años hasta la secundaria. Entonces, cuando vieron que realmente los argumentos son muy poderosos y que además el ajedrez forma parte de la historia de España de manera realmente importante, o mejor dicho, España es muy importante en la evolución del ajedrez, y otras consideraciones, pues digamos se produjo lo que yo considero un milagro. Sabemos que en España que todos los partidos políticos se pongan de acuerdo en algo es un milagro de por sí. Y ese día, el 11 de febrero de 2015, se pusieron de acuerdo en apoyar el ajedrez como herramienta educativa. Y bueno, creo que es un buen contraste a las noticias que hemos vivido durante los últimos 2 años muy negativas, que indican justo lo contrario, ¿no? De que son casi siempre incapaces de ponerse de acuerdo en lo que sea, ¿no? Pero si nos remontamos 3 años antes, en el 2012, el Parlamento Europeo instó a todos los países miembros a impulsar el ajedrez como asignatura. Sí, el hecho de que creo que eran 461 eurodiputados, la cifra es aproximada, se pongan de acuerdo en algo, eso implica que hay gente desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha para poder conseguir ese número de eurodiputados. Lo cual quiere decir, una vez más, que los argumentos eran muy contundentes. Es verdad que fue Kasparov al Parlamento Europeo y habló con algunos de ellos, etcétera. Bien, pero solo porque va Kasparov no se aprueba una ley. Es decir, eso, el Parlamento Europeo no es un sitio de cachondeo. Entonces, si aprueban una ley, quiere decir que los argumentos con base científica realmente les convencieron. Lo que ellos decidieron fue recomendar, porque no, en este aspecto no tienen capacidad, digamos, normativa compulsiva, recomendar a todos los países miembros que introduzcan el ajedrez con prioridad en horario lectivo por los múltiples valores que desarrolla. Roberto, ¿qué te parece que se hable del ajedrez como una asignatura más dentro de nuestro sistema educativo? Bueno, pues me parece muy buena idea porque
Es un deporte pues, que puede ayudar a mucha gente, tiene muchos beneficios y sobre todo si empiezas con ello desde chiquitillo, pues es fácil que puedas llegar a un grado de concentración simplemente a la hora de los exámenes o en cualquier otro aspecto muy fácilmente, y aparte pues si te sigue gustando pues puedes llegar a practicarlo también como afición. ¿Y qué implantación tiene, Leoncho, el ajedrez en nuestro país, en España? Bueno, mucha más de lo que los espectadores estén pensando en este momento, salvo que sean muy aficionados al ajedrez, incluso en ese caso, ¿no? Es decir, España es en este momento el país de vanguardia mundial en aplicaciones pedagógicas, sociales y terapéuticas del ajedrez. Tal vez Argentina y Uruguay, que es mucho más pequeño, puedan estar más o menos a un nivel cercano, pero no hay ningún otro país de ningún idioma que haya desarrollado tanto las aplicaciones sociales, terapéuticas y educativas del ajedrez. No existe un censo fiable de cuántos colegios están impartiendo ajedrez en este momento, pero son miles, sin duda alguna. Todavía en su gran mayoría lo dan como actividad extraescolar, pero yo calculo que no menos de 500 lo han incluido ya en horario lectivo, y lo más importante, la demanda es enorme, es decir, cada día me llegan noticias de diferentes partes de España de que hay colegios que están pidiendo o bien alfabetizar a sus propios docentes en ajedrez para que lo den en horario lectivo, o bien contratar a monitores de ajedrez para que lo den en extraescolar. Es decir, la gran urgencia en este momento es alfabetizar masivamente a los docentes españoles para que puedan utilizar el ajedrez como herramienta educativa en horario lectivo, no solo o no necesariamente para que haya una hora de ajedrez como asignatura propia, sino sobre todo, es lo que yo recomiendo modestamente, como actividad transversal e interdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Transversal se refiere a los valores que promueve el ajedrez, que sirven. Desde los niños de 2 años podemos enseñarles valores muy importantes a esa edad, o habilidades como lateralidad, psicomotricidad, respeto por las normas, respeto por el compañero, geometría elemental, vertical, diagonal, horizontal, el control del primer impulso, atención, concentración. Todo eso en un tablero gigante se desarrolla perfectamente, mientras los niños creen que esto es sagrado, creen que están jugando, solamente jugando, que es lo que tienen que creer. O sea, la ley básica, sobre todo a esa edad, es aprender jugando, jugar aprendiendo. Pues yo creo que estaría bien complementarlo con las demás asignaturas, ya que los demás niños podrían aprender y no solo aprender a jugar como un pasatiempo, sino que también para desarrollar sus capacidades, tipo cálculo, creatividad, cosas así, que parece poco, pero a la hora de la verdad ayuda. ¿Y cómo aceptan, Alfredo, los alumnos la asignatura de ajedrez, sepan o no jugar? Pues al principio lo aceptan bien, pero luego siempre está el típico que se cree que eso es muy fácil, ¿no? En plan, no, son solo fichas, no sé qué, se empiezan a reír, pero a la gente le gusta y se puede promover. Félix, ¿cómo, cuándo y por qué surge el proyecto Nuestro Ajedrez en Europa? Pues bien, nace hace 9 años. Nace fundamentalmente porque en aquel momento había un proyecto de traer un campeonato de Europa a España, un campeonato de Europa de edades, de ajedrez, y pensábamos que era muy interesante poder formar a los niños de las escuelas de Alcázar y de Villafranca para que acudiesen a ese campeonato con 1 año y medio, 2 años de antelación, para que acudiesen a ese campeonato y pudiesen jugar
digamos que un nivel de ajedrez medio alto. Ahí es donde nace en realidad el proyecto. En ese momento, lo interesante del proyecto pues viene por poner de acuerdo a una ciudad como Alcázar de San Juan con un pueblo pequeño como Villafranca, que además eran de provincias distintas, y que con el paso del tiempo se ha demostrado de que funciona, de que las cosas cuando se ponen ganas, se ponen trabajo, además las instituciones están detrás y apoyan, pues indudablemente se puede hacer algo muy interesante. Al final el Campeonato de Europa no se celebró, pero el proyecto continuó pues porque era tan bueno que había que seguir apostando por él. Desde el aspecto psicológico, Jaime, ¿de qué forma puede influir el ajedrez en la personalidad, en la forma de ser de un joven o de un adolescente? Para nuestro desarrollo integral, supongo que es importante la práctica de cualquier deporte, ¿no? Aparte que el ajedrez pues tiene ese componente, aparte de individual, siempre estás con un contendiente y lo que ocurre en un tablero va más allá de lo que es una partida. Supongo que eso nos ayuda muchísimo a mejorar, aparte que psicológicamente, en el terreno personal, ¿no? En lo que es la interacción mano a mano con un contrincante que le tenemos a mano, como estamos digamos que compitiendo con él a nivel psicológico y mental, pero luego la partida siempre acaba con un buen apretón de manos. Yo creo que eso es súper importante para el desarrollo. ¿Y cómo sería, Jaime, un entrenamiento cognitivo a través del ajedrez? ¿En qué consistiría? Bueno, todo esto parte de la inquietud de una compañera psicóloga y mía por completar el tratamiento para los hiperactivos, ¿no? De forma multimodal. Nos hacíamos esta pregunta: ¿cómo podíamos añadir un plus para mejorar en el ambiente lúdico y educativo, pero a la vez clínico? De esta forma empezamos a informarnos. Yo he jugado al ajedrez cuando era pequeño, estuve unos años y bueno, disfruté muchísimo y siempre me quedaba esa inquietud. A nivel para los niños y niñas con TDA, el entrenamiento cognitivo se desarrolla de tal manera que lo que queremos no es entrenar ajedrecistas, sino usar el ajedrez como herramienta terapéutica, usar pues bueno, esas condiciones que se crean en el tablero a nivel psicológico y personal, para abordar ciertas capacidades que en estos niños están un poco inmaduras, ¿no? Luego profundizamos un poco, me refiero a las funciones ejecutivas, por ejemplo, aparte de que hay que estar sentado, hay que estar enfrente de otro, hay que inhibir muchísimas conductas, desarrollar otras, planificar. Entonces todo esto es lo que nutre. Creo que con esta práctica nutre el tratamiento. Es un juego complejo, ¿no? Sí. ¿Y en lo personal, qué te ha aportado a ti el ajedrez? Pues más confianza, ¿no? Estar más serio. A lo mejor hay partidas de 4 o 5 horas, tienes que estar frente al rival pensando, mucha concentración sobre todo. ¿Has mejorado, has notado mejoría en tu rendimiento escolar? Sí, sobre todo en cálculo. Cálculo es una variable, por así decirlo, muy importante del ajedrez, que yo diría que es una de las que más te ayuda a mejorar con el tema del ajedrez, ¿no? Porque de repente estás ahí en clase y está el profesor explicando y como que lo entienden mejor, no te necesitas tanto repetirlo. Si conseguimos alfabetizar masivamente el ajedrez a los niños de 2 a 5 años, eso quiere decir que cuando pasen a primaria, el 100% de los niños españoles, en este caso, estarían alfabetizados en el ajedrez. Y entonces cada centro puede hacer con el ajedrez lo que mejor encaje con sus planes educativos. Pueden ponerlo como extraescolar si quieren, en ese caso hay una mezcla de objetivos pedagógicos y deportivos. O pueden mantenerlo en horario lectivo y a su vez entonces puede ser el ajedrez una asignatura propia o puede utilizarse en clase de matemáticas o en clase de lengua, o se puede dar en inglés y se matan 2 pájaros de un tiro, porque los profesores de inglés están pidiendo que el porcentaje de gramática sea menor en comparación con el porcentaje de conversación. Si tú das ajedrez en inglés, estás cubriendo varios objetivos sin quitarle ninguna hora a nadie, porque
el gran problema del horario lectivo español, sobre todo en secundaria, pero ahora ya también en primaria por el trilingüismo de muchas comunidades, etcétera, es que no hay horas, que si pones ajedrez como una asignatura propia, tienes que quitarle una hora a alguien, y eso es un problema delicado. Pero si lo usas transversalmente o interdisciplinarmente, entonces no hace falta. Hablabas de instituciones, contáis con el apoyo tanto de la Consejería de Educación en el ámbito educativo como la de Sanidad en el área de tratamiento a niños con trastorno de déficit de atención e hiperactividad, autistas e incluso niños con Asperger, ¿no? Sí, la verdad es que son sido proyectos que hemos puesto en marcha después. Inicialmente nuestro ajedrez en Europa tiene una dirección muy marcada en el ámbito deportivo, en el ámbito de llevar a los chicos de la escuela en un plano de perfeccionamiento y tecnificación y que vayan a campeonatos internacionales y campeonatos de España, pero posteriormente encontramos que el ajedrez tiene una diversidad tal que podemos introducirlo en el ámbito educativo, en el ámbito sanitario a través de las terapias para gente que está en principios de Alzheimer, que lo podemos introducir para niños con TDAH, con niños con un grado de autismo moderado. Es decir, todo eso, después de estudiarlo, después de verlo, después de ver estudios científicos, después de hablar con mucha gente, con muchos expertos, consideramos que desde nuestro proyecto, desde nuestro ajedrez en Europa, desde un proyecto nacido aquí en Castilla-La Mancha, podemos hacer que la sociedad en general se beneficie de este trabajo nuestro. Y proponemos a la Consejería de Educación una serie de actuaciones, en principio en el ámbito educativo. Ya hemos formado profesores, en 2015 formamos a 60 profesores castellano-manchegos y este año ya hemos desarrollado lo que ha sido un proyecto piloto en 7 centros de la provincia de Toledo que queremos extender a toda Castilla-La Mancha. Cristina, ¿qué acogida ha tenido este proyecto pionero en la provincia de Toledo de introducir el ajedrez como una asignatura más? Pues la verdad es que ha estado fenomenal. Hemos introducido el deporte del ajedrez como iniciación en 7 centros escolares, 6 de colegio y un instituto, el Princesa Galiana, y la verdad es que ha tenido una aceptación pues muy grande. De hecho, los informes que nos han mandado todos los centros es que la mayoría quiere repetir al curso que viene otra vez con este deporte. ¿Hay algún estudio ya realizado sobre que haya mejorado el ajedrez, el resultado académico de los alumnos? Pues como ha sido este año la primera vez que era una iniciación al ajedrez, no tenemos todavía resultados de que por haber hecho esta iniciación tengamos mejores resultados en los centros escolares. Esto tendría que ser a través de varios años y distintos estudios en el mismo centro. ¿Y tenéis, por ejemplo, estudios sobre los beneficios del ajedrez en niños con déficit de atención, con hiperactividad? Pues la verdad es que de estos centros, una de estas iniciaciones se ha hecho en un grupo de alumnos TDAH, que son niños con hiperactividad, y alumnos TEA, que son del espectro autista, y ha tenido muy buenos resultados, según nos han comentado los profesores, porque les centra en el estudio, les tranquiliza y les aporta pues el centrarse para poder asimilar la materia. En el 2015, en febrero del 2015, el Parlamento español aprobó por unanimidad de todos los grupos políticos el ajedrez como una asignatura de carácter lectivo. Sin embargo, solo comunidades como Cataluña o como Cantabria lo han desarrollado. ¿Qué posición tiene Castilla-La Mancha al respecto? Pues Castilla-La Mancha al respecto aún no se ha posicionado, estamos viendo cómo va a funcionar, por eso hemos hecho la iniciación al ajedrez en los centros escolares. Este año en la provincia de Toledo, vuelvo a repetir que fueron 7, esperemos que el año que viene puedan ser más de 7 y poco a poco iremos viendo también la otra vía. ¿Consideras que, por lo tanto, en un futuro podríamos tener la posibilidad en nuestra comunidad de que estuviera implantado el ajedrez? Bueno, quizás esa pregunta no me corresponde a mí mucho decirla, puesto que yo solo soy la directora provincial de Toledo, pero si me preguntas a mí particularmente, creo que el ajedrez tiene muchos valores y hace que los niños adquieran muchos conocimientos, sobre todo científicos, el método matemático. Mi hijo fue uno de los alumnos que estuvo en estos cursos de iniciación y la verdad es que sí que mejoró bastante. Por tanto, un niño que tiene déficit de atención o hiperactividad, ambas cosas, ¿de qué es capaz una vez que ha estado jugando al ajedrez?
Bueno, lo que nosotros observamos, o yo personalmente he podido observar hasta ahora, es en los niños más inmaduros, ¿vale? Donde son más externalizantes, donde las características de su trastorno de hiperactividad o déficit de atención es más visible, ¿no? Niños más maduros puede que a nivel cognitivo se estén beneficiando, pero vamos a tardar un poquito más en verlo, ya son niños maduros. Con los más jóvenes que vemos, pues llegan muy inquietos a las sesiones, van a jugar, están con esa inquietud motriz, ese déficit de atención. ¿Qué vemos al final de 12 sesiones por lo menos? Son capaces de permanecer sentados, son capaces de inhibir respuestas impulsivas del tipo hablar a destiempo. Ya sabes que es una capacidad, la impulsividad, es una capacidad que la tienen ahí un poco inmadura, ¿no? La capacidad de inhibición. Su nivel de frustración ha descendido muchísimo. Son niños muy competitivos y al principio del entrenamiento veíamos cómo se frustraban en demasía, ¿no? Si echabas la mano a uno, le preguntabas por qué había hecho eso, se enfadaban puesto que estabas ayudando. Al final conseguíamos que entendieran perfectamente por qué lo hacíamos, eran capaces de colaborar y desarrollar una partida con total normalidad. Eso es espectacular para mí. Es decir, por ejemplo, en el informe PISA, donde España se encuentra prácticamente en los últimos puestos, fallamos en memoria, en concentración, en cálculo. Jugando al ajedrez, por ejemplo, ¿estaríamos más arriba? ¿Tú crees? Exacto. Si hiciéramos una media de todos los estudios científicos que se han realizado en el mundo en los últimos 100 años, en números redondos, en cuanto a ventajas del ajedrez educativo, el resumen sería: los niños que reciben clases de ajedrez educativo desarrollan más la inteligencia que los demás, insisto, incluso la inteligencia emocional, eso es muy importante, y además mejoran su rendimiento académico, sobre todo, como bien decías, en matemáticas y en comprensión lectora, que son precisamente los dos ámbitos en los que los niños españoles, por término medio, hay excepciones, pero por término medio están fracasando más en el famoso informe PISA. Entonces, bueno, hay una relación causa-efecto directísima, ¿no? La formación de los docentes es la principal dificultad con la que os encontráis a la hora de desarrollar aún más por toda la región este proyecto. Es una parte importante. Este proyecto no tiene sentido si los docentes no se implican. Es decir, no puede venir impuesto desde ningún lugar una asignatura como el ajedrez en la escuela de forma tal que los propios profesores vean que es una invasión. Hay que contar con ellos, hay que colaborar con ellos, ellos tienen que ser parte integrante del proyecto y ese es nuestro pensamiento. Y así se lo hemos transmitido a la consejería. Entendemos que sin los profesores, sin su aporte, sin su experiencia, sin todo lo que ellos nos pueden dar, es imposible realizarlo. Entonces, evidentemente nosotros somos los especialistas en ajedrez, pero ellos son los especialistas en los niños de sus colegios y de sus clases. Y es ahí donde queremos que ese aporte sea mutuo. ¿Hace falta formar profesores? ¿Hace falta alfabetizar profesores de ajedrez? Indudablemente. ¿Hace falta apostar por eso? Porque no solamente es llevar monitores que tengan una formación suficiente como para entender el ajedrez educativo. El ajedrez educativo no es el ajedrez deportivo, es algo mucho más interesante incluso que el ajedrez deportivo. Entonces es ahí donde nosotros queremos impulsar el proyecto, queremos darle mayor vigor y queremos, por supuesto, que por parte de la consejería haya una apuesta clara por él. ¿A ti en lo personal qué te ha aportado? Pues me ha aportado pues, calma en algunas circunstancias. También me ha aportado respeto hacia los demás, porque tú puedes jugar contra un chico muy pequeño o contra una persona muy mayor, pensar que vas a ganar fácil por el hecho de la edad simplemente, y pues simplemente que te gane, y es completamente normal. Y bueno, se acepta y ya está. ¿Y desde que llevas jugando, Roberto, has notado mejoras en el rendimiento académico? Sí, he notado muchas mejoras. Sobre todo pues, a la hora de la concentración, como ya he dicho, de gestionar el tiempo también, tener calma antes de un examen o antes de cualquier otro tipo de prueba. ¿Incide, como se dice, según muchos estudios, en el cálculo, en el razonamiento? Sí, porque bueno, al fin y al cabo el ajedrez se basa en calcular, razonar las cosas, pensarlas mucho, y cuando tú quieres razonar una idea, cuando tú quieres calcular simplemente en matemáticas o en cualquier tipo de ciencias,
pues incide mucho a la hora de pensar, de ponerte a pensar. No lo coges como con más fuerza, piensas más en ello, no lo dejas tan fácilmente de lado. Cuando no sabes una cosa, sigues pensando. Quizás si no, pues puedes coger y decir, sí, no me sale, pues ya está, lo dejo. No voy a seguir pensando, no voy a seguir calculando cierta hipótesis o algo que te llame la atención, pues puedes simplemente cogerlo con más fuerza y seguir con ello. Y bueno, desde entonces, desde hace 1500 años, el ajedrez se practica en todo el mundo. Fijaros, me he dado cuenta que tenéis ahí un cartel en la puerta muy interesante que dice: busca siempre las cosas que te unen a cualquier ser humano en lugar de centrarte en las diferencias. Pues una cosa que une a todos los seres humanos es precisamente el ajedrez. Hubo un rey en España que se llamó Alfonso X y le llamaban el Sabio, porque sabía mucho de muchas cosas. Alfonso X el Sabio, hace más de 700 años, escribió un libro de ajedrez y dijo: el ajedrez es una magnífica manera de que haya buen rollo, de que haya buenas relaciones entre los cristianos, los musulmanes y los judíos. Han pasado más de 700 años y yo acabo de venir, hace unos días, he venido de la Olimpiada de Ajedrez. Todos sabéis lo que son los Juegos Olímpicos, ¿no? Bueno, pues el ajedrez tiene sus propios Juegos Olímpicos. Son más de 2.500 personas que durante 2 semanas se juntan en el mismo sitio. Estábamos en Azerbaiyán, en un país que está como a 5.000 kilómetros de aquí, y allí hay cristianos, musulmanes, judíos, de todas las religiones, de todos los colores. Hay blancos, negros, chinos, rusos, rumanos, gente de todos los colores posibles. Hay hombres y mujeres, por supuesto, y gente mayor, hay niños, todas las edades, todos mezclados. O sea que el rey Alfonso X tenía mucha razón, porque 700 años más tarde, pues resulta que el ajedrez sigue uniendo a la gente.